Estamos aquí con Gaby Romano y Ramón Jiménez Lobo. Ellos son una pareja muy feliz que ya tienen casados pues aproximadamente 13 años. Y bueno, Gaby es de México y Ramón es andaluz, es del sur de España. Y bueno, la idea de esta charla o esta entrevista es conocer al respecto de su percepción del turismo en estos 13 años que han estado juntos y que han viajado de España a México, inclusive otros lugares del mundo. Y pues realmente tiene que ver con su perspectiva. Igual, pues lo primero que les quisiera preguntar es, pues ya ha pasado ya más de una década y pues qué han visto de diferencia con respecto al turismo, por ejemplo, en España, de unos años hasta ahora, ¿no? Pues yo de diferencia no he visto mucha en esta década. Ha sido una industria que ha estado en auge y ahora con la pandemia ha decaído bastante, de hecho está prácticamente nulo. Yo hablo de España, que es un país en el que el turismo es un medio primordial en la economía del país. Bueno, yo a lo mejor lo veo desde otra perspectiva porque me interesa también ver cómo ha evolucionado. Hubo un momento puntual en el que era ya desbordado el turismo. Yo tuve oportunidad hace más de 20 años de estar viajando por Europa y no era lo mismo hace 10 años, que de pronto en Venecia había transatlánticos pasando alrededor de los canales de Venecia, es decir, se estaba perdiendo la identidad de las ciudades porque apostaban 100% al turismo. Por ejemplo, ciudades como Venecia, París, que bueno, tiene otras industrias, pero también apostó mucho por el turismo, o Córdoba, en Andalucía, Sevilla, estas ciudades que apostaron, Barcelona, por ejemplo, también, pues la gente nativa que vivía en los centros de las ciudades se fue de los centros de las ciudades porque no podían con el turismo, y entonces se llenó de tiendas, en vez de tienditas de abarrotes, por decirlo de alguna manera, se llenó de tiendas de souvenirs. Y entonces eso estuvo muy bien mientras todo funcionaba. Después hubo un punto, yo creo que fue súper álgido del turismo, en el que estaba desbordado, que ya no era ni cómodo viajar porque estaba tan saturado todo que no puedes disfrutar las ciudades. Por ejemplo, Ámsterdam estaba desbordado de gente, la gente que vivía ahí ya no soportaba su propia ciudad. Londres no cabía ni un alfiler. Entonces yo creo que esta pandemia también a las ciudades que apostaron 100% al turismo, pues entonces es en donde realmente ahora se está viendo muy afectada su economía. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos viviendo actualmente, porque hemos vivido en diferentes ciudades, pero actualmente vivimos en un pueblo de 22.000 habitantes, que no es turístico, es bellísimo, es Marchena, pero no apostó por el turismo nunca. Y en un momento nosotros criticábamos mucho que no se apostara por el turismo, y ahora nos damos cuenta que fue un acierto, es decir, que su industria no sea 100% turística, ha permitido que con la pandemia no se haya venido abajo completamente la economía. Y por otro lado de España, y yo intentando ver con ojos de turista México, sí creo que ha evolucionado, por ejemplo, Guadalajara, todo el tema de las ciclovías, el tema del cuidado al peatón. He visto yo que en los últimos 10 años, creo yo que ha mejorado, se ha dado un paso adelante. El tema de servicios en México es espectacular, o sea, la gente cuando viene aquí se queda enamorada de los mexicanos por el servicio que hay, cuando a lo mejor en España pues es diferente el trato al turista, ¿no? Tienen otras habilidades, pero no tanto el servicio. Incluso hay veces que Ramón me comentaba que le parecía demasiado, ¿no? Me decía, la amabilidad del mexicano de 5 pesos, ¿no? Porque siempre hay que dar una propina. Entonces, yo pienso que lo más importante cuando estás como turista, incluso cuando vives en una ciudad y eres nativo, es ver a tu ciudad con ojos curiosos, o ver las ciudades a las que vas. Y ser un observador, es decir, estar ahí observando la escena sin juzgar y disfrutando lo que te ofrece cada sitio. Sí, aquí en Guadalajara, en México, yo he notado el cambio en los 4 o 5 últimos años. En infraestructura vial sí ha cambiado bastante, el carril bici, porque del primer año que llegué yo no sabía ni caminar por las calles. Yo iba por las calles y no sabía dónde tenía que cruzar o por dónde me tenía que mover. Y en ese aspecto sí siento que ha mejorado. Hablo de Guadalajara, en México. Hay mucho camino por recorrer, yo creo, en todos lados, y en el sentido de que el turismo
se convierta en visitantes curiosos en lugar de una industria que va carcomiendo la identidad de las ciudades. Pero la pandemia nos puso en nuestro sitio a todos y yo creo que una de las cosas positivas de esta terrible situación es también que las ciudades a lo mejor necesitaban esa soledad y que sus propios habitantes las redescubrieran, ¿no? En verdad, el último par de años estaba ya sobresaturado, tanto en ciudades como Venecia, Ámsterdam, sobre todo grandes capitales europeas del turismo, estaban a un nivel de saturación ya enorme y parecía que algo iba a ocurrir para que descansaran esas ciudades. Y mira, vino esta pandemia, que desgraciadamente es una causa negativa, pero igual iba a venir bien para reestructurar el orden de estas ciudades y que no volvieran a su cauce natural, no tan sobresaturado como estaban. Claro, y es muy bueno tocar ese punto porque entonces las ciudades que ustedes me mencionan, ¿creen que o sea, se puede decir que su Producto Interno Bruto sí tiene que ver mucho con el turismo o también le apuestan a otras industrias? ¿O realmente mucha gente igual ha dejado sus profesiones para dedicarse al turismo? ¿Sí consideran que sea como comparado aquí como en la Riviera Maya de México o algo así? O sea, yo sé que no tiene mucho punto de comparación, pero en ese aspecto, sí creen que en este tiempo que han estado allá ha cambiado. A ver, definitivamente Córdoba, por ejemplo, no sé qué porcentaje, pero es altísimo el porcentaje que tiene que ver en su Producto Interno Bruto el turismo. Tanto es así que esta vez que veníamos a México, hicimos una escala en Córdoba y éramos las únicas personas que estábamos por las calles del centro del casco antiguo de Córdoba. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que trabajaba ahí se ha quedado sin trabajo. Es decir, solamente, o sea, como hay confinamiento perimetral, pues no puedes salir de tu ciudad. Es decir, los cordobeses están en la parte de la ciudad en donde se vive y se trabaja, pero toda la industria que se movía en el centro era únicamente de turismo. Quiere decir restaurantes, souvenirs, hoteles. Hay hoteles cerrados con cartas debajo de hace no sé cuánto tiempo, porque desde que empezó la pandemia hasta ahora, primero estuvo cerrado, luego volvieron a reabrir, otra vez cerrado, y es un ritmo que no aguantan las empresas. Y sí, definitivamente puedo decirte que tanto Venecia como Córdoba, por ejemplo, se han apostado. Córdoba, Sevilla, Granada, y me imagino que aquí en México igual. La Riviera Maya, que es un destino tan turístico, está en la misma situación. Yo creo que siempre hay que buscar el equilibrio. Por ejemplo, Barcelona me estuvo diciendo por mucho tiempo, la gente que gobernaba ahí, por mucho tiempo estaban diciendo que tenía que haber un parón porque no era posible el ritmo que estaba agarrando la ciudad. Claro. Y así fue. De hecho, he escuchado, no sé si sea cierto, que en la percepción de la población receptora de Barcelona, pues ya no estaban a gusto pues, con el turismo. ¿Eso es verdad? Es verdad, sí. Completamente. ¿Y de qué otros lugares consideran que ustedes conozcan o que hayan platicado con algún residente que les haya comentado que ya no están satisfechos con el turismo? Madrid también, ¿no? En Madrid había comunidades de vecinos que estaban en continua guerra con las zonas de movida por donde salía la gente. Con letreros en las ventanas, silencio, por favor, hay vecinos durmiendo. O sea, sí creo que los seres humanos, a la raza humana en general, nos encanta ir al límite y siento que el turismo ya estaba en un punto al límite. Entonces es maravilloso conocer otros lugares, es maravilloso ser testigo de otras culturas, de otras formas de vida. Sin embargo, pues sí hay una parte que tendría que haber ciertas restricciones para que todo fuera más amable, tanto con la ciudad, con la cultura del lugar y con la gente que vive allí. Porque, por ejemplo, Córdoba, definitivamente la gente se fue de vivir del centro. También podemos decirte de Holanda, en Ámsterdam, la gente se quejaba porque no podía ir en la bicicleta porque estaban turistas todo el tiempo. Entonces, aquí viene una paradoja muy interesante porque por un lado nos quejábamos de eso y ahora que fuimos a Córdoba nos dio mucha tristeza verlo así. Entonces, existirá ese punto de intermedio en el que el ser humano entienda hasta qué punto ya es una invasión, es una plaga. O sea, realmente seremos conscientes algún día de hasta qué punto es sano o no, porque la verdad es que no siento que aprendamos mucho. Entonces, para mí viajar es una cosa maravillosa, sin embargo sí siento que hay una diferencia entre el turista y el viajero, y me encantaría que aprendiéramos más a ser viajeros
y nos alejáramos un poco del ser turistas. Y es que ha cambiado mucho el concepto de viajar, ¿no? Antes el viaje era el emprender una aventura a otra cultura, a otras ciudades, a otras gentes, y últimamente todo se convirtió en el vuelo y el viaje low cost, que la gente iba un par de días a tomarse su selfie y a presumir que había estado ahí. Puede tener un poco la culpa Definitivamente esos viajes, hubo un boom con el Instagram y todo del esto. low cost y de internet y todo, que la gente viajaba por moda, ¿no? Por moda Y con los puntos estratégicos muy bien situados de dónde tengo que ir, qué tengo que ver, qué tengo que comer y pues me voy, ¿no? Y Sin los esa viajes experiencia. rápidos sin vivir la experiencia en sí de lo que realmente es un viaje como antes se entendía, ¿no? Como un hecho romántico, un hecho de conocimiento de otra cultura. Se convirtieron en viajes rápidos y muy democratizados para todo el mundo, se masificó. Yo volvería otra vez a los viajes de antes, volvería a poner los aviones muy caros, no soy partidario de los vuelos low cost, para que fuera un artículo más exclusivo el viajar. Muchas gracias por sus opiniones, la verdad es que fue muy enriquecedor haberlos escuchado. Justo tocamos varios puntos en clase de lo que ustedes nos acaban de comentar y pues va a ser muy enriquecedor platicarlo con mis compañeras y compañeros, ver este video y con el profesor, pues que viene de viva voz, de una experiencia pues de una pareja que ha viajado bastante y pues realmente les agradezco y pues que pasen feliz Navidad.